Hoy, ¿qué tengo para nosotros hoy? ¿Quiénes de ustedes han estudiado Esdras y Nehemías? ¿O han leído Esdras y Nehemías? ¿Lo han leído? Poquitos de nosotros lo hemos leído. Honestamente, yo he leído Esdras y Nehemías, pero nunca lo había estudiado. Entonces, yo este miércoles, para la Academia de Liderazgo, tengo que enseñar sobre el carácter de Nehemías. Es lo que toca. Y estamos cerrando la Academia de Liderazgo con más o menos 16 graduandos. Y yo pensando, tengo que estudiar para Nehemías, ¿qué voy a predicar el domingo? Pues estudiamos Nehemías. Me metí a estudiar Nehemías y me di cuenta que no solo es Nehemías. Esdras y Nehemías fueron escritos como un solo libro. Entonces no solo podía estudiar Nehemías, me puse a estudiar Esdras. Y bueno, al fin vi un montón de cosas. Terminé con más de 100 páginas de notas, que no voy a compartir las 100 esta noche, pero voy a tratar de compartir lo que logre compartir con ustedes. Y como pocos de nosotros lo hemos leído, o pocos de nosotros lo hemos menos todavía estudiado, entonces voy a ir lento y vamos a llegar hasta donde llegamos. Son libros muy muy lindos, y mi objetivo es simplemente mostrar que aún libros que a menudo miramos, estamos leyendo la Biblia, llegamos a Esdras, llegamos a Nehemías, ¿y por qué tantos nombres? Y no entiendo qué está pasando. Está bueno, mejor me voy. Es más interesante leer Samuel y Reyes, porque ahí está David y Goliat, eso sí lo entiendo. Y después llegamos a Crónicas y mejor me voy a los próximos. Y ahí vamos, y saltamos estos libros. Entonces, mi objetivo es enseñar que libros como estos pueden ser interesantes, son importantes al narrativo de la Biblia, y llegar hasta donde llego, espero que sea iluminador hasta cierto punto para ustedes, y tal vez hasta les puedo ir enseñando cómo piensa tal vez mi mente cuando yo estoy leyendo algo, las preguntas que hago, las preguntas que deberíamos hacer de la Biblia. No estoy diciendo que yo sé exactamente las preguntas para hacer, pero deberíamos de hacer preguntas de la Biblia, no solo leerlo porque es que tengo que leer la Biblia, porque así me dijeron. No, deberíamos de leerlo y hacer preguntas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y de qué la perspectiva del rey que mencionan, o la perspectiva del carácter principal, o la perspectiva de los oyentes que solo están ahí parados? O hacer preguntas sobre la Biblia para ir entendiéndolo mejor. Pero antes de dar inicio, yo quiero leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo está escribiendo a Timoteo. Verso 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte. Las sagradas escrituras nos dan sabiduría, dice. Te pueden darte sabiduría necesaria. ¿Listo para qué? Sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, eso es como yo quiero que nosotros leamos la Biblia. Yo voy a ir verso por verso, más o menos, voy a saltar algunos capítulos, pero quiero que lo leamos de ese punto de vista, que lo que estamos leyendo hasta Esdras y Nehemías. ¿Cuántos saben dónde encontrar Esdras y Nehemías en la Biblia? Hasta esos libros nos dan sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo. Y esos libros nos pueden inspirar, nos pueden enseñar, nos pueden reprender, nos pueden corregir y nos pueden instruir. Entonces déjenme orar. Señor, esta noche pedimos que mientras abrimos tu palabra nos des la sabiduría que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Enséñanos, repréndenos, corrígenos e instrúyenos en tus caminos, en tu verdad. Tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son más altos que los nuestros. Revélate en tu palabra.
quítame a mí. Revélate. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a iniciar con una línea de tiempo, una descripción general, porque más o menos no sabemos qué está pasando. El libro de Esdras y Nehemías en nuestra Biblia se encuentra después de Esther, casi antes de Proverbios, está casi al inicio, podríamos decir, en el medio más o menos del Antiguo Testamento. Pero para los hebreos, ellos hubieran encontrado el libro de Esdras y Nehemías casi al final, antes de Crónicas. Hubiera sido Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Y así hubiera terminado el Antiguo Testamento. Era lo último que ellos tenían, lo último que ellos entendían. Entonces, el escritor, cuando entramos a Esdras, van a ver que él está presumiendo que nosotros como lectores hemos leído Segunda de Reyes, hemos leído los libros de los reyes. Él está asumiendo que tenemos un entendimiento profundo de Jeremías y los profetas. Está asumiendo. Y ahí vamos a ver cuando entramos, pero cronológicamente está casi al final del Antiguo Testamento. Inicia más o menos en el año 538 antes de Cristo, alrededor de 70 años después del exilio de Babilonia. Y no sé si se recuerdan que hace unas semanas mi papá habló de eso. Segunda de Reyes 17, viene el rey de Babilonia y saca a los israelitas, los manda más o menos en diferentes partes del mundo, y vienen otros pueblos y están ahí viviendo ahora en el área de Samaria, y ahí encontramos el sincretismo, ¿verdad? Y Jeremías habló de eso. Van a pasar 70 años, dice. Van a pasar 70 años en exilio. Y de ahí la historia de Esdras y Nehemías más o menos abarca 105 años. En total, es bastante tiempo que abarca esta historia, 105 años. Y hay mucho que pasa históricamente que es importante a grandes rasgos. Les voy a dar las cuatro cosas que pasan. Y hay otras cosas que pasan dentro de, pero literalmente no abarca el tiempo para ver todo eso, los conflictos, pero más que todo los puntos grandes. Primero, la construcción del segundo templo, que fue liderado por Zorobabel en el tiempo 538 BC a 516 antes de Cristo. Después, reintroducción de la Torá, que viene por medio de Esdras. O sea, estamos hablando del libro de Esdras, que no inicia con Esdras, y inicia en el año 538, y Esdras no es introducido al libro de Esdras hasta capítulo 7, 8 más o menos, y él viene para instruir sobre la Torá en el año 458. Entonces, 538 a 458. Y después introducimos a Nehemías. Nehemías regresa o va a Jerusalén a reconstruir el muro. Le lleva más o menos 52 días. Él hace eso en el año 445. Y después termina todo en capítulo 13 con lo que se llama, o lo han llamado, la reformación de Nehemías. Y honestamente, al leer estos dos libros es una gran tragedia. Es mejor que leer, no sé si han leído alguna vez Shakespeare, pero es mejor que leer él. Es una gran tragedia porque lo increíble que inicia en Esdras capítulo 1 hasta Nehemías capítulo 12, y han pasado 93 años reconstruyendo el templo, reconstruyendo el muro, reintroduciendo la Torá, y después pasan 13 años y todo cae en menos de 13 años. Y esa es la historia, lo vamos a ver, comenzando en Esdras. Bueno, disculpen. La historia tiene varios mensajes, pero yo lo leí tratando de ver el mensaje del Evangelio. Entonces, uno de los mensajes principales dentro de esto, yo diría que es el mensaje del Evangelio. Lo que encontramos es que en nuestras propias fuerzas jamás vamos a lograr el avivamiento necesario.
Necesitamos la salvación de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Como dijo Ezequiel y Jeremías, necesitamos corazones nuevos con la palabra escrita sobre nuestros corazones y nosotros llenos del Espíritu. Y si quieren leer eso en casa, estamos hablando de Ezequiel 36 y Jeremías 31. Esdras, capítulo 1. Regresó. El escritor nos está tirando al agua, pero no nos está tirando al agua la piscina para los niños. Él nos está tirando en el lado hondo. Él está asumiendo que nosotros podemos nadar. Primero solo lo voy a leer. Capítulo 1, verso 1 al 5. No vamos a ir más allá que eso. Esdras, capítulo 1, 1 al 5. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara el decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que Él le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando yo lo leí dije, bueno, honestamente cuando lo leí la primera solo lo leí y seguí, pero después tuve que regresar. Es la introducción del libro. Yo tengo que hacer preguntas sobre la introducción del libro. ¿Por qué es importante el primer año del reinado de Ciro? ¿Y quién es Ciro? ¿Por qué es importante que el espíritu moviera sobre el espíritu del rey? ¿Y por qué menciona el profeta Jeremías? El escritor está asumiendo que nosotros entendemos todo esto. Sabemos exactamente lo que está pasando, que es interesante. ¿Y por qué es importante que van a regresar, que el Señor movió sobre el rey para que construyan de nuevo el templo en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es importante que van a subir, van a regresar y reconstruir el templo? ¿Y por qué menciona que los vecinos tienen que darle plata, tienen que darle oro cuando van saliendo? Hay tantas preguntas para hacer aquí, tantas cosas que yo no entendía. Yo solo lo leí. Bueno, calidad, se van a ir a construir otra vez el templo. ¿A mí qué me importa? Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué puchica está pasando? ¿Se recuerdan en Segunda de Reyes? Se fueron, ya lo mencioné, el rey de Babilonia llegó, Dios los juzgó y ¡pum!, en exilio. Pasan 70 años en exilio. Y en Jeremías encontramos que en los últimos capítulos de Jeremías, que son los más largos en Jeremías dice, mira, solo porque Dios usó a Babilonia, no significa que ellos no van a ser juzgados por mí. Se va a levantar otro rey y van a juzgar a Babilonia.
Entonces es importante para nosotros entender, él también había dicho, creo que más adelante, y lo vamos a ver más abajo, que van a pasar 70 años en exilio. Y mientras están ahí, Jeremías les dijo, miren, siembren, cosechen, hagan casa, casen, multiplíquense en ese lugar donde se encuentran, en Babilonia. Y después viene el rey Ciro, rey de Persia, y mata a el rey de Babilonia. Importante, acaban de pasar 70 años. Todo lo que había dicho Jeremías, tal vez está pasando. Si yo soy judío, yo estoy leyendo esto, yo entiendo, o por lo menos llega el decreto a mi casa, ¿será que ya vi todo lo que dijo Jeremías? ¿Será que va a pasar? Y ahorita vamos a ver más de lo que dijo Jeremías. ¿Será que ya vienen ciertas cosas? Esta mosca me está molestando. Entonces el rey Ciro está cumpliendo con profecías de Jeremías. Entonces tenemos que ver, la otra pregunta entonces va, si Ciro es importante en cumpliendo profecías, ¿qué profecías? ¿Qué dijo Jeremías que es tan importante? ¿Y por qué lo mencionan al inicio? ¿Qué significaría esto para el pueblo de Israel? ¿Y qué está tomando en cuenta como que yo hubiera ya leído Jeremías y entendido Jeremías a profundidad? No podemos ver todo eso, pero podemos ver algunas cosas. Vamos a leer algunas profecías. Jeremías capítulo 19. Versos 4 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Eso es lo que Jeremías le dijo al pueblo que vivió hace 70 años y vivió en el tiempo de Segunda Reyes, capítulo 17, antes del exilio. ¿Estamos más o menos en la misma página? ¿Más o menos vamos ahí? Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Los mandó en exilio, pero aparentemente también los mandó en bendición. Jeremías 25, capítulo 25, verso 8 al 14. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré un objeto de horror, de burla y de eterna ruina. Afirma el Señor: haré que desaparezca entre ellos los gritos de gozo y alegría, las voces del novio y la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Ahora, ese verso es importante. Verso 10. Porque Dios es el que da y Dios es el que quita gozo. Es lo que leemos ahí. Y lo que vamos a ver, si es que llegamos a ese punto, cuando leemos Esdras, hay 3 diferentes puntos. Esdras, 2 veces en Esdras y 1 vez en Nehemías al terminar el muro, en capítulo 12, que Dios da gozo al pueblo. Tanto gozo que se escuchaba desde lejos. Entonces Dios les quita gozo y les va a devolver gozo. Pero cuando se hayan... Disculpen, verso 11. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los babilonios. Ok, el escritor está asumiendo que nosotros ya sabíamos eso cuando dijo que se está cumpliendo las palabras de Jeremías.
Seguimos, Jeremías 33. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Jeremías 33, versos 6 al 11. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Haré que vuelvan del cautiverio a Judea, a Israel, y los reconstruiré como al principio. Ok, ¿qué acaba de decir Jeremías? ¿Qué cosas van a pasar cuando terminan los 70 años? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a regresar y reconstruir Jerusalén. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo, alabanza y gloria a la vista, no de ellos. Y esto es importante porque él aquí dice de las naciones de la tierra. Y si leemos Esdras y Nehemías, en sus conflictos, que no vamos a, pueden ir a verlo, en sus puntos de conflictos con los samaritanos que vivían ahí, ellos no fueron a dar gloria a las naciones, de Dios a las naciones, sino que rechazaron las naciones y crearon enemigos. Jerusalén será por mí motivo de gozo, se enterarán de todo el bien que yo le hago, y también temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo ofrezco. Verso 10, así dice el Señor: ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, también la voz de los que traen el templo del Señor ofrendas de acciones de gracias, y cantan: den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. Haré que vuelvan del cautiverio de este país, afirma el Señor, y volverán a ser como al principio. Jeremías 23, regresamos, verso 3 al 6. Al remanente de mis ovejas, yo mismo los reuniré de todos los países a donde las expulsé. También las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que los pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra justicia. Si yo soy israelita y yo tengo contexto de Jeremías, y el rey Ciro acaba de decir: miren ustedes, los que quieren pueden regresar a Jerusalén a reconstruir, ¿qué es lo que estoy pensando yo? Se está cumpliendo la profecía, ya viene el Mesías. Eso es lo que estoy pensando. Ya viene el Mesías. Tal vez en mi generación vamos a ver el Mesías regresar. Va a haber paz, va a haber gozo otra vez. Yo creo que eso, si lo aplicamos a hoy, cada generación, yo creo que la Biblia, por su propia razón, deja un poco ambiguo el regreso de Jesús.
porque quiere que nosotros vivamos con esta misma tensión que estaba viviendo Israel. ¿Será que en mi generación va a regresar? ¿Será que nosotros seremos el pueblo que mira a Jesús regresar, venir? Y quiere que nos encontremos, igual que ellos se encontraron. Bata, bueno, vamos a construir. Hay que hacer algo para que venga de regreso. Para que venga, no, ahorita no es regreso, para nosotros es de regreso, para ese entonces, solo para que venga el Mesías. Entonces ellos se encuentran leyendo esto, pensando, nosotros somos la generación, vamos a construir. Ok, ya hablamos de quién es el rey Ciro. Ahora entendemos lo que están sintiendo los israelitas en ese momento. Ojalá sienten la emoción como yo lo siento. Ya viene el Mesías. Vamos a reconstruir. Y se van. Ahora, una nota por aparte, algo chilero. Y es bonito porque los escritores de la Biblia, cómo lo escriben, es wow. Pero verso 4 y verso 6 nos apuntan de regreso a Éxodo. No sé si se recuerdan la prédica que di hace unas semanas de Éxodo, hice más o menos lo mismo, de Éxodo 1 hasta más o menos el 36, algo así. Pero ellos se van de Egipto, y cuando salen de Egipto, ¿se recuerdan qué pasa en capítulo 12? ¿Se recuerdan? Van saliendo, Dios los rescató. ¿Qué hacen los vecinos y qué piden las mujeres mientras van saliendo? Oro, plata. Se llevan todo lo que tenía sus vecinos y los dejan sin nada. Interesante. El rey en su decreto dice: también ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles ¿qué? Plata y oro, bienes y ganado, ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Verso 6, todos sus vecinos los ayudarán con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Interesante. Eso lo vemos, regreso, Éxodo capítulo 3, cuando Dios está hablando con Moisés y diciéndole: vas a ir, esto es lo que va a pasar al final de todo. Vas a salir y te vas a llevar toda su plata, todo su oro, con todos sus bienes. Y pasa en Éxodo capítulo 12, versos 35 y 36. Son casi iguales las frases, que lo que está diciendo el escritor: escucha, recuerda lo que pasó en Éxodo, recuerda lo que pasó con Egipto, está pasando otra vez. Esdras capítulo 3. Tan bonito la Biblia, va, cómo todo va amarrado, todo va junto. Introducimos a un carácter que se llama Zorobabel, que él viene a construir. Él regresa con el decreto, y regresa con más o menos 42,000 israelitas que regresan a Jerusalén, y vienen y primero construyen el altar, después ponen cimientos para el templo, y Dios, es la primera vez que vemos que hay gozo. Primero están llorando los que se recuerdan el templo anterior, los que tienen más de 80 años y se recuerdan el templo de Salomón que fue destruido. Ellos están llorando, pero los jóvenes que llegaron a construir el templo están llenos de gozo y están cantando. Pero lo interesante de Zorobabel es que su nombre en hebreo significa semilla de Babilonia o plantado en Babilonia. Y eso es interesante porque miramos dos cosas. Primero, Dios tuvo que mover sobre el corazón del rey Ciro para que soltara de regreso al pueblo a construir un templo ajeno de sus dioses. Dios hizo eso. Y después Dios mueve sobre el corazón de un hombre cuyo nombre significa plantado en Babilonia. Plantado en Babilonia. Y él lo arranca con 42,000 otras personas. Porque Jeremías me dijo que pusiera cosechas, que tuviera mi negocio y que orara por la bendición de la ciudad donde me encuentro.
Jeremías dijo eso, lo he estado haciendo, y ahora quieres que deje todo lo que mi familia y yo hemos construido para ir a construir un templo que tal vez van a destruir otra vez. Va, está sembrado, es semilla de Babilonia, y se va. Y él se va como el líder del grupo, es uno de los líderes del grupo. Y lo interesante de él es que él es descendiente, ¿saben de quién? El rey David. El rey David, que en Jeremías 23, que lo leímos, capítulo 23, verso 5, dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Zorobabel, descendiente de David. Ahora, puchica, va a venir. ¡Wow, qué chilero! Tal vez está pasando. Y ellos empiezan la construcción. Y empiezan con las construcciones. No solo empiezan con cualquier cosa, sino que con el altar, el templo. Y ellos comienzan a poner ritmos en sus vidas para el pueblo de Israel. Ritmos de alabanza, adoración, ritmos de ofrenda, gratitud, recuerdos. Comienzan a celebrar otra vez las celebraciones, las festividades que Dios les había dicho que tenían que celebrar. Y comienzan a recordar de nuevo todo lo que Dios había hecho para ellos. Y ponen ritmos que les comienza a recordar su identidad en Cristo. Miramos en verso 3: y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocausto al Señor. Verso 4: luego, según lo estipulado en la ley, celebraban la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocausto ordenados para cada día, al igual que los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas sagradas ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente, a pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo. Desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocausto al Señor. Luego dieron dinero a los cantares y carpinteros, y los de Sidón y Tiro, les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. ¿Qué importa de dónde van a traer leña? ¿Qué importa? Porque originalmente Salomón fue a traer madera de esos mismos lugares, a construir la casa, el templo de Dios y la casa de David. David también lo hizo. Después que los cimientos del templo fueron establecidos, todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Él es bueno, su gran amor por siempre perdurará para siempre. No, su gran amor por Israel perdurará para siempre. Disculpen. Les quiero recordar que en Jeremías 25, Dios había dicho que iban a ser objeto de horror, burla, que Él iba a desaparecer entre ellos los gritos de gozo, alegría, las voces del novio y la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Y aquí comenzamos a ver que Dios está comenzando a regresar estas cosas al pueblo de Israel. Esdras 3, verso 13: y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Esa es la primera vez
que Dios regresa gozo al pueblo. Bueno, voy a intentar determinar Esdras, a ver si puedo. ¿Están conmigo? ¿Estamos juntos? Yo sé que no es necesariamente, no vengo con un sermón con 3 puntos que pueden aplicar el día de mañana, sino que es la palabra de Dios y podemos sacar sabiduría de la palabra de Dios hasta estas escrituras. Y es bonito como Dios hace que todo vaya junto. Todo va junto. Es bien bonito. Ok, ¿quién es Esdras? Esdras, capítulo 7. ¿Se recuerdan? Ya pasaron no sé cuántos años. Vamos del 538 al 458 entra Esdras. El templo ya ha estado construido por varios años. Llevó tanto tiempo porque por 10 años, del 530 al 520, hubo paro en la construcción del templo por cuestiones políticas, y de ahí por cuestiones de profetas, quien inspiraron al pueblo otra vez. Zorobabel tomó de nuevo la construcción y en 4 años lo terminaron en el 516, y después Esdras viene en el 458. Entonces, ¿quién es Esdras? Esdras está siendo, y no me voy a meter a profundo aquí, pero él está siendo introducido como un nuevo Moisés al pueblo. Para más o menos darles contexto ahí, pero él hace cosas significativas en su salida de Babilonia o de Persia en esa temporada, porque sale en las mismas fechas que Moisés salió de Egipto. Y usa lenguaje muy similar en su descripción de Éxodo capítulo 13. Y también se encuentra lo hace a propósito. Él decide llevarse 2 sacerdotes del linaje de de Aarón, de Aarón, y decide llevarse a otro líder, una familia del linaje de David. Ok, entra otro personaje del linaje de David. Ahí van 3. Y antes de salir, él se lleva 12 familias con él, que son 15 en total. Ok, 3 patriarcas, 12 tribus. ¿Será que fue hecho a propósito? Es muy probable. Esdras es alguien que ha estudiado, es maestro en la Torá. Él entiende lo que él está haciendo y las decisiones que él está tomando. Y entonces miramos en Esdras capítulo 7, verso 1. Ya cambiamos rey, ya no es Ciro, ahora es Artajerjes. Durante el reino de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías. Y hay nombres ahí. Linajes son interesantes, pero son difíciles a veces de entender. Algo interesante aquí e importante que cabal en el medio del linaje de Esdras es que su nombre Esdras significa ayuda. Y ahí en medio, en verso 3, encontramos a un hombre que se llama Azarías, que en hebreo se escribe Azar, que es igual que escribir Esdras, que significa ayuda, y la última parte, Ías o Ía, es una forma corta de escribir Yahweh. Entonces está diciendo, Yahweh ayuda. Entonces viene la ayuda de Yahweh a la reconstrucción de Jerusalén. Y Esdras fue el profeta el sacerdote quien ayudó o estuvo durante la construcción del primer templo de Salomón, que encontramos en Crónicas capítulo 6 verso 10. Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Bonito, ¿verdad? Si leemos eso, jamás lo miramos. Si no hacemos preguntas de la Biblia. ¿Y por qué es importante el linaje? Porque para Zorobabel no dieron linaje, pero aquí sí pusieron linaje. Entonces, ¿por qué es importante el linaje de Esdras? Pues aquí hay algunos datos. Si no hacemos preguntas, ¿cómo vamos a saber? Solo lo leemos y nos vamos. Y yo no soy teólogo,
Les voy a decir de una vez, yo no soy teólogo. Solo tengo dedos y sé cómo usar Google y hacer preguntas. Y hago un montón de preguntas. También uso mi Biblia de estudio, que me llevan referencias hasta que llego a una conclusión. Vamos a saltar. Eso es verso 1. Saltamos a verso 10. Capítulo 7, verso 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. El hombre se sabía su Biblia. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y estatutos que el Señor dio a Israel. Eso es verso 11. Entonces aquí el escritor está estableciendo la autoridad de Esdras. Él, primero, tiene autoridad en la ley. Él ha estudiado la ley, conoce Torah y se ha dedicado a no solo entenderlo, sino que a enseñarlo y asegurar que los israelitas caminen en pos de él, ¿verdad? Y la segunda autoridad que él tiene es la autoridad del rey, quien le da una carta diciendo: anda de regreso, anda a poner estructura y autoridad y jerarquía en la ciudad de Jerusalén acorde a Torah, la ley. Verso 25. Por cuanto tú, Esdras, posees, esto es otra vez, el rey escribió esto para Esdras. Por cuanto tú posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia en el oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Pero a quienes no lo conozcan, enséñalas. Si alguien desobedece a la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes a la cárcel. Él viene con autoridad mucha. El rey lo está mandando a poner en orden las cosas acorde a la ley de Dios. Entonces aquí comenzamos a ver, si seguimos leyendo, y por tiempo no voy a ir paso por paso. Y ya vieron, ni llegué a Nehemías, y Nehemías es chilero, y el final es wow. Tal vez otro día lo hacemos. Pero aquí encontramos que el Señor en su soberanía está restableciendo a Israel. Primero viene y establece ritmos de alabanza, ritmos de adoración, ritmos que durante el año van recordando lo bueno y grande que ha sido Dios. Y después Esdras llega y establece jerarquía y autoridades con cimientos en la ley, estatutos y ordenanzas de Dios encontrados en el Torah o la Torah. Ambas cosas establecen identidad. Los ritmos de adoración nos recuerdan quiénes somos y nuestra necesidad de Cristo. Las festividades, por ejemplo, les recuerdan las obras de Dios, los sacrificios, les recordaban de su necesidad de Dios. Y los ritmos en la palabra nos dan sabiduría para vivir según los caminos de Dios. Esdras apuntó a los líderes que podían juzgar acorde a la ley de Dios. Y Esdras enseñó la palabra de Dios a los que no sabían. Ahora mi pregunta es, yo al leer esto fue como yo lo comencé a pensar y estructurar para poder aplicar, porque al leer todo eso ¿y ahora qué hago con toda esa información? ¿Dónde te encuentras generacionalmente?
generacionalmente? ¿Estás regresando de exilio o sentís que estás viviendo en exilio? Mis papás no adoraron a Dios, por lo tanto hemos sido juzgados como familia y ahora siento que estoy caminando como ciego, guiando a ciegos. O mis papás adoraron a Dios, soy segunda generación, establecieron ritmos en mi vida de alabanza, de adoración, de reunirse con el pueblo de Dios, que eso fue parte de la construcción del templo. Llegaban a escuchar enseñanzas. O si no, ¿por qué mandar a Esdras? ¿En dónde va a enseñar él? Si no en el templo. ¿En dónde estás tú? En la travesía y lleva generaciones. Quiero que entendamos eso. Dios no hizo todo de una vez. Mandó a Zorobabel primero a construir el templo, a poner ritmos que les recordaba al pueblo quién son, quién es Dios. Y después viene Esdras, años después, a enseñarles: esto es el Torah, así es como debemos de vivir, así es como debemos de caminar en pos de Dios. Esto es lo que Él desea de nosotros, cómo debemos juzgar en nuestras vidas, cómo debemos vivir, cómo debemos tomar decisiones. Entonces yo lo puse en 5 pasos, solo que ahí no están los 5 pasos, tal vez están en la última, hasta el final, ojalá no da, ahí está. Paso número 1, establece la adoración de Dios como algo que haces todos los días. Si no haces eso, te animo. Paso número 1, establece un ritmo de alabanza en tu vida. Paso número 2, eso lo encontramos en Esdras 3. Otra vez en Esdras 3 encontramos: establece ritmos de generosidad a las obras de Dios. Esdras 3. Es lo que hacen y también lo prometen otra vez. Si podríamos ir adelante en Nehemías capítulo 10, lo hacen otra vez. Es bonito lo que pasa en Nehemías capítulo 10 con el pueblo de Dios. Las promesas que ellos hacen. Paso 2, establece ritmos de generosidad. Paso 3, establece ritmos de recordatorios donde como familia o individuo, varias veces al año, paras tu vida normal y recuerdas las maravillas de Dios en tu vida. Yo no sé si hacen esto. Hay temporadas durante el año donde podemos parar. Principalmente, si no hay otra, yo les animaría a hacer 2 durante el año. Constantemente. Primero, comunión como familia, donde recuerdan el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús. Y como papás instruyen a su familia, a sus hijos. Esto es quien dos, esto es lo que significa la sangre, esto es lo que significa el pan. Y si no sabes cómo empezar, no sabes qué hacer, por favor, búscame, por favor. La segunda es Pascua. Pasa todos los años. Creo que es Pascua, ¿va? Día de Resurrección. Recordar, toda la semana pasar en el recordatorio y regresar a Éxodo, donde inició, y leerlo. ¿Cómo aplica a mí hoy día? Esos solo son 2 ejemplos. Paso número 4, establece un ritmo de convivencia con el pueblo de Dios. Eso lo vemos en toda la Escritura. Convivencia con el pueblo de Dios, donde llegamos, alabamos, es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Y lo pasa también en Nehemías y pasa también en Hechos y sucesivamente lo hemos estado haciendo por miles de años. Paso número 5. Establece la palabra de Dios como autoridad máxima en tu vida y deja que guíe todo lo que haces y dicte quién eres. Yo les quiero recordar otra vez de 2 Timoteo, que nos recuerda. ¿Quién nos recuerda? ¿Y qué nos da? Nos da sabiduría para que
fe, salvación en Cristo Jesús. Nos recuerda qué ha hecho Él. ¿Qué ha hecho Él? Triste que no hay más tiempo. Nehemías es bonito, la historia sigue, la construcción sigue. Espero que ha sido de bendición, espero que han por lo menos visto un poco de cómo funciona mi mente. Yo les recuerdo, miren, yo no soy teólogo. Yo me gradué de bachillerato, intenté estudiar en la U. Yo no soy teólogo, pero sí soy amante de la palabra de Dios. Eso sí. Y yo les animo. No tienen que tener 28 años, no tienen que tener 60 o más años. Yo empecé cuando tenía, 14, 15 años. Empecé a indagar, a hacer preguntas. Quería saber más de lo que yo sabía, de lo que me estaban enseñando en la iglesia. Yo quería saber más de lo que sabían mis amigos. Yo quería entender mejor la Escritura y desde ese he hecho pregunta tras pregunta tras pregunta. Hoy día sé menos de lo que sabía hace 10 años. Y aquí a 10 años voy a decir lo mismo. Yo sé menos hoy de lo que sabía hace 10 años, porque así de grande es Dios. Lo más que profundizamos en Él, lo más maravilloso que es Él y lo más pequeño que me vuelvo yo. Papás, por favor, escúchenme. Sus hijos necesitan que ustedes sean Zorobabel, Esdras en su casa. Establezcan ritmos de alabanza en su casa. Establezcan la palabra de Dios como autoridad máxima en su casa. Las esposas tristemente no lo pueden hacer. Hombres son los que lo tienen que hacer. Los exhorto.